Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a tratar un tema que tal vez está siendo muy publicitado en estos días y el cual, si no se tiene de pronto algunos conocimientos básicos, se puede malinterpretar. Y es que eh, en los medios de comunicación y en las redes tal vez hay un tema muy de moda en este momento con todo lo referente al coronavirus, y es el de que hay que buscar la forma de aplanar la curva de contagio. Entonces vamos a explicar aquí brevemente a qué hace referencia eso. En primer lugar, pues miremos qué son esas curvas o esas líneas que nos tienden a mostrar cuando nos hablan de los números de contagiados, de recuperados o de personas fallecidas a causa de este virus. Eso no es más que una representación matemática en la cual nos muestra una relación que existe entre dos variables. En este caso, una variable independiente que son los números de días que generalmente son contados desde el primer caso, y el número de casos, el número de personas ya sea contagiadas, recuperadas o fallecidas. Entonces, normalmente ahí tenemos como variable independiente en un eje Y de un plano, en un eje X, perdón, de un plano cartesiano o abscisa, el número de casos. Y en un eje X, o las ordenadas, tenemos pues el número de casos de personas contagiadas. Entonces, lo que nos muestran generalmente es un cuadrante de este plano, que generalmente es este, donde ambas variables son positivas, ya que a medida que uno aumenta, pues la otra también ha ido aumentando. Entonces la curva que vemos aquí graficada, cualquiera sea la forma, lleva pues una relación entre esas dos variables para este caso. Existen diferentes tipos de curvas o de funciones dependiendo pues de la relación que hay entre ellas. Algunas de las más comunes son las que aquí están. La función constante, que es cuando la variable independiente x, que como les digo la más común suele ser el tiempo, cambia o avanza, pero la variable dependiente sigue siendo la misma siempre. La función lineal es cuando hay una relación eh, una relación entre las dos y que varía siempre en la misma escala o en el mismo nivel. Una función exponencial, que es de pronto la que más escuchamos por el tema del virus, es una función en la cual durante un periodo de tiempo más o menos largo hay una relación, digamos, entre las dos variables con pocos cambios, pero que de un momento a otro con cambios muy pequeños en la variable independiente, la variable dependiente cambia mucho. Si aquí pusiéramos de pronto unas divisiones o podrían ser días, por ejemplo, veríamos que entre un día y otro hay un cambio muy grande. Y una función polinómica que, dependiendo del grado del polinomio, pues puede cambiar o ajustarse a diferentes formas. De todas estas llevan precisamente una función que puede ser f de x igual a la relación que hay entre las variables, o también lo podemos representar como y igual a la relación que haya precisamente entre esas variables. Entonces el resultado de y va a depender precisamente de cómo varíe x. Entonces ya con eso un poco más claro, cuando nos hablan de aplanar la curva, ¿a qué se refieren? Se refieren precisamente a eso, a evitar de pronto un crecimiento exponencial muy alto como el que vemos en esta curva roja, que supere la capacidad que tiene el sistema de salud en este caso para atender a las personas. Esto lastimosamente fue lo que pasó en varios países de Europa y que también está pasando en Estados Unidos, que por no tomar medidas a tiempo o por no prestar la atención suficiente al virus, el sistema de salud se vio colapsado muy rápidamente. Tal vez el virus, si uno lo analiza y lo compara con otras enfermedades, no es tan grave, pero sí es de contagio muy rápido. Entonces lo que se hace es que se supera la capacidad de atención en un país, y entonces se tiene que muchos de los casos en los cuales se pueden salvar las vidas no se hacen porque la capacidad está copada. Entonces lo que se busca con eso de aplanar la curva es que nunca se salga el número de casos o de casos graves en ese sentido de la capacidad que tenga el sistema para contener el virus. Entonces lo que se busca es que tal vez dure durante un tiempo más largo los contagios, pero que siempre estén por debajo de esa capacidad. Esto debido pues al comportamiento que tienen las poblaciones de esas, que siempre se tienen picos altos y luego se empieza a descender. Tal vez en una curva aplanada el virus dure más tiempo en cada territorio, pero no se sufra de de esa salida de control del virus. ¿Por qué se deben aplanar las curvas? Generalmente se utilizan antes de que estos virus lleguen, o cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de sistema que se quiera controlar.
se hacen modelos teóricos, es decir, se proponen escenarios muy simplificados en los cuales se analizan las variables teniendo en cuenta unas tasas. Aquí como ejemplo tengo un modelo hecho por el doctor Diego Rosselli durante el mes de marzo, en el cual analizaba con un modelo a una tasa de contagio de 1.5 durante un mes, entonces tomando como punto de inicio el 20 de marzo y hasta el 20 de abril, con un crecimiento exponencial. Entonces al día de hoy, 10 de abril, tendríamos ya 20 días de transcurrido el modelo y estaríamos alrededor de 8.000 casos. Y para el 20 de abril, que sería pues, el mes, una vez puesto a funcionar el modelo, tendríamos 53.500 casos. Este de los escenarios que él propone es el mejor de todos, pero vemos pues la cantidad de contagios que hay. Esto pues en caso de que los registros no tengan alguna limitante. Es decir, todos, o para ponerlo más claro, que se pudieran hacer todas las pruebas necesarias diariamente para lograr esa cantidad de registros que se presenten, que es precisamente uno de los limitantes que hay para que el crecimiento exponencial se pueda registrar, porque hasta los países más desarrollados han presentado inconvenientes en practicar pruebas, es decir, la cantidad de pruebas que se están realizando pueden ser muy inferiores a la cantidad de personas que en realidad están contagiadas. Entonces veamos con los casos que han sido confirmados hasta la fecha, cómo serían los ajustes de estas curvas. Si a los casos que hay en Colombia el día de hoy se le aplicara un ajuste de una ecuación exponencial o de una función exponencial, estaríamos hablando de casi 7.000 casos. Y la ecuación pues que nos daría cuenta de eso sería esta, es decir, si reemplazamos x aquí por el número de días que quisiéramos analizar, él nos daría cuál sería teóricamente ese número de casos. Como digo, hoy estaríamos a cerca de 7.000 casos, que probablemente las personas contagiadas sean muchas más, pero como les digo, no hay suficientes registros o suficientes muestras tomadas, o incluso hay muchas muestras represadas. Entonces, pero nos daría un número muy superior a los 2.200 casos que hay confirmados. Finalmente, entonces, ¿cuál es la curva que más se ajusta a este caso? Pues es una función polinómica de segundo grado que nos muestra incluso datos un poco por debajo de lo que realmente llevamos hasta el momento. Entonces, también hay que tener en cuenta pues la desviación de estos datos, su dispersión para hacer estas predicciones, pero vemos que se ajusta muy bien y que por lo menos en los datos que están contabilizados y registrados, se ha logrado como cambiar la tendencia de exponencial a polinómica de segundo grado, que tiene un crecimiento un poco más lento. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay pruebas represadas, que la capacidad de practicar pruebas del país no es la más adecuada, pero nos indicaría de alguna otra manera que las medidas que se tomaron están teniendo resultados, y que pues si tomamos esta ecuación y empezamos a reemplazar, a proyectarnos unos días más hacia adelante, podemos observar cómo va a ser el crecimiento, que en promedios podríamos estar hablando de entre 140 y 180 casos diarios. Esperemos a ver en los próximos días si esto aumenta o disminuye. Entonces, ese era el video, como comentar un poco este tema de qué es aplanar la curva. Como les digo, es buscar que no se salga de control, que se van a seguir presentando casos, sí, que seguramente van a aumentar en los próximos días. También es cierto porque eh, las medidas que se han tomado llevan menos tiempo del que demoran los síntomas en presentarse, entonces probablemente muchas personas que aunque estén siguiendo las medidas se pueden ver infectadas porque el virus toma cierto tiempo en manifestarse. Entonces ese era el video que les queríamos compartir el día de hoy. Esperamos pues que sea de su agrado y también que nos den sus opiniones. Muchas gracias.